Estamos grabando la última clase. Ya nos queda la última clase de tarot. Y estábamos con las dudas. Sí, es que me pasa, bueno, casi todas las veces que me pongo a practicar, que tomo el mazo al revés, entonces cuando doy vuelta a las cartas, como que todas me salen al revés. No Ya. sé si ahí las doy vuelta nomás. No sirve igual cómo te salgan, porque después te vas a dar cuenta que, por ejemplo, al momento de guardarla, por ejemplo, esta está al derecho y esta está al revés. Entonces, yo, por ejemplo, de tanto usarlo, ya lo tengo todas mezcladas. Entonces, independiente de que yo lo use de una u otra forma, van a haber cartas que igual me van a salir al revés y probablemente otras que me van a salir a la derecha, pero va a depender, por ejemplo, que yo las giro hacia adentro. ¿Sí? Entonces, eso hace que me salgan al revés. Pero, por ejemplo, si yo la sacara simplemente así, me vas a ir quizás a otro lado. Entonces va a depender mucho también de la forma de giro y no te preocupes porque después como que se van a ir mezclando y van siendo como desordenadas, por así decirlo. Así que en ese sentido no hay problema. Y para la interpretación, ¿la tendría que ver si o sí disfuncional o no es necesario? Si sale al revés, sí, ojalá disfuncional. Pero recordemos que en algún momento dijimos también que podía ser importante, por ejemplo, la posición de la mirada. Por ejemplo, esta carita está mirando, ¿cierto? Bueno, ahí se ve como hacia un lado, pero originalmente es como hacia el pasado. Entonces también lo podemos interpretar como en ese sentido. Y va a depender mucho de la posición que se encuentre. Por ejemplo, si esta me sale al revés, pero me sale en posición del consejo, no la voy a necesariamente tomar como algo disfuncional, sino que algo como, por ejemplo, a prevenir o a considerar. ¿Sí? Entonces va a depender mucho de que si yo elijo que al revés signifique disfuncional o que al revés signifique como precaución, signifique cuidado, o solamente cuando esté disfuncional me voy a fijar en la mirada. ¿Sí? Por ejemplo, yo conozco tarotistas que usan el disfuncional solamente como para ver la posición de la mirada, para tomarlo como una precaución y no como algo netamente disfuncional. Entonces va a depender mucho del sentido de que cómo me resuena a mí. ¿Sí? Yo enseñé el sentido disfuncional porque la mayoría lo usamos cuando sale al revés como disfuncional. La mayoría, pero no todos. ¿Sí? Entonces va a depender, como le digo, mucho como también del sentido en que a uno le resuena, porque, por ejemplo, si a ti no te resuena, usa lo disfuncional, puedes usar como la interpretación según la mirada, etc. Buscar tu propio sentido de interpretación. Entiendo. Gracias, Nati. Ya. Vamos a seguir entonces aprendiendo de las cartitas. Ahí en la última que vimos fue esta, que fue como la autonomía, la independencia, empezar a ver hacia dónde yo quiero empezar a sembrar mis frutos, qué acciones voy a hacer, emprender, para dónde quiero ir, ¿cierto? Que es una independencia un poco de la autonomía, de que para que este arbolito de fruto yo tengo que ser constante, tengo que ser perseverante, tengo que ser dedicado, constante en todo esto que yo estoy haciendo para que me dé frutos que quiero. Y para eso de repente va a requerir tiempo, esfuerzo, ganas, y probablemente va a requerir mucho esfuerzo de mi parte, porque probablemente sea un esfuerzo súper como de la individualidad, de la autonomía, de mi responsabilidad de va a dar los frutos que yo hago con esto y no de nadie más. ¿Sí? No es tanto trabajo en equipo, sino que más trabajo de forma independiente. Y vamos a ir con la número 8, que es parecida a la anterior, pero no es igual. ¿Sí? En este sentido, aquí sembramos las bases y en esta ejecutamos. ¿Sí? En esta ponemos como decir para dónde quiero ir, qué tengo que hacer, qué necesito, qué me va a dar frutos. Empiezo en este trabajo y en este sentido empiezo como a, este es definitivamente un trabajo constante en el tiempo, sí o sí. Y esta carta de repente puede ser frustrante porque uno dice, he trabajado tanto, he hecho tanto y todavía no me da el fruto que quiero. Pero para eso tengo que seguir como uniendo el mundo de arriba con el mundo de abajo, por así decirlo, y seguir dándole tiempo. Tiempo y esfuerzo y tiempo. Y ganas y tiempo y todo. ¿Sí? Entonces, tenemos acá una carta que es netamente como de los nuevos inicios, nuevos comienzos de necesitas buscar tu nuevo espacio, tu nueva vocación, tu nuevo camino. Y esta es una carta que nos dice, todavía hay que seguir dándole esfuerzo, queda como el último esfuerzo, sigue ahí, sigue en eso, sigue trabajando y dándole como constancia a eso. Tenemos mucha predominancia de rojo, sobre todo en las piernas y en los pies, que es nuestro andar, nuestro caminar. Tenemos que ser rigurosos, ser cuidadosos en nuestro caminar. El rojo de Yibura nos decía que de repente teníamos que tener como nuestros propios límites de
pucha, no me alcanza el tiempo, quizá necesito dormirme 1 hora más temprano y levantarme más temprano, o dormir un poquito menos, o dedicarle menos tiempo a otras cosas que son de repente pura lesera y darle más tiempo a este proyecto que vale la pena. Dedicarle menos tiempo quizás o no dormir siesta, por ejemplo, y simplemente dedicarme o esforzarme por ello. Son de repente ciertos sacrificios que tengo que hacer a mi comodidad, a mi placer físico, siempre que eso no afecte obviamente mi salud en ningún sentido, pero de repente tengo que poner mi propio autolímite como para seguir siendo constante sin que eso afecte. Porque nos podemos ir al otro extremo donde trabajo demasiado y no pongo límite al trabajo. Entonces también es un límite en ese sentido de, si estamos trabajando mucho, vamos bien, pero también deja espacio de descanso. Y si estamos teniendo mucho espacio de descanso, limita eso y dedícale más espacio y más esfuerzo como a este detalle. ¿Sí? Acá si se fijan, tenemos como los primeros, como los retoñitos de un arbusto y acá ya es un árbol. ¿Sí? No sé si se fijan. ¿Sí? Y se están mirando. Entonces es parte de un mismo trabajo, donde aquí es un comienzo y aquí es como seguir cuidando nuestro arbolito para que crezca. No saco nada si planto un arbolito, una semillita o una plantita de darle agua las primeras veces y después me descuido porque se me va a morir. Si a la plantita tengo que darle como, o a los animalitos tengo que darle comida, tengo que darle agua, preocuparme de ellas constantemente para que crezcan y se transformen en un árbol bonito y de frutos. Pero si yo a ese árbol frutal no lo cuido, no le riego, no me preocupo que le llegue el sol, no lo alimento, se me va a morir. Acá con este trabajo es lo mismo. Tengo que darle ese alimento para que salga a flote y me dé los frutos que yo quiero. Si no, esto no me va a funcionar. ¿Vale? Eso con la número 8. Con la número 9, que es esta, que nos dice, después de tanto esfuerzo, recién aquí puedo empezar a disfrutar algunos frutos. Pero no llego al final. Donde yo puedo decir que disfruto de todos los frutos de mi esfuerzo y trabajo es en la 10. Entonces aquí también tenemos como parte de una misma historia, de un mismo parte, por así decirlo, es que por aquí empezamos a disfrutar los frutos de todo esto, pero aún no significa que paremos de trabajar. Nos dice, eso son como los últimos detalles, los últimos esfuerzos, pero ya tienes frutos que puedes disfrutar, puedes darte tiempo de descanso, puedes ir más lento, puedes trabajar en un horario más corto. Si aquí nos podemos dar como la vida mucho más light porque los frutos que me están dando son suficientes y el esfuerzo o el trabajo que me queda por hacer con este proyecto son los últimos. ¿Sí? Entonces, son como los detalles de los detalles y eso me permite descansar, disfrutar, tomarme vacaciones, ir más relajada, ¿sí? Porque ya me estoy dando frutos y eso ya me permite disfrutar. Y con el 10 es como simplemente ya disfrutar totalmente las ganancias y es como andarte de vacaciones. Incluso cuando te vayas de vacaciones, probablemente tu proyecto siga generando plata solo. ¿Sí? Es como ya alguien que llegó a ser jefe total de una empresa y ya puede darse el gusto de que vaya a haber gente que ya se dedique totalmente al trabajo por él y no tenga que hacer nada. Acá todavía nos queda cositas que nos queda hacer solo nosotros y que si no lo hacemos nosotros nadie más lo va a hacer. Pero aún así puedo como ir relajada, tranquila, sin preocuparme. Y aquí ya es como simplemente puedo dejar como la empresa o el proyecto a alguien más y yo simplemente dedicarme a disfrutar los frutos de mi trabajo sin tener que preocuparme de nada. Entonces, por ejemplo, si me llega a hacer esta carta en una tirada, es como preocúpate de tu familia, de tu amigo, deja de trabajar, delega tus responsabilidades con otra persona, porque en realidad ya no hay nada más que tú puedes hacer, es como suelta el control, delega y solo recibe las ganancias. No necesitas como preocuparte absolutamente de nada más, porque ya hiciste todo lo que tenías que hacer. ¿Sí? Hasta este punto con la historia de los solos. ¿Hay dudas o consultas? Antes de pasar a la... No. ¿No? Ya. Vamos a pasar entonces a los personajes de la corte. Si nos fijamos, por lo general, ya aquí todos los personajes de la corte tienen un fondo amarillo. Lo voy a mostrar. Antes de como de ir mostrando, todos tienen un fondo amarillo. Es decir, es todo un trabajo desde el equilibrio. Eso buscamos. ¿Sí? El paje de oros. El paje, recordemos que es un personaje un poco inmaduro en general. Entonces, si nos sale, por ejemplo, en los oros, puede ser un personaje que
que puede despilfarrar, no me acuerdo cómo es la palabra, pero que puede como tener plata y la gastan por tontera. Si no le toma el peso al dinero, entonces como equilibra tus gastos, ¿sí? Porque puedes estar como gastando en cosas que de verdad no valen la pena y se te está yendo la plata de las manos, ¿sí? Es una carta que también nos habla de las manualidades, de la artesanía, de dedicarte, por ejemplo, al mundo artístico, de dedicarte al mundo espiritual, al mundo como de las artesanías, de la naturaleza. Sí, es como ese tipo un poco, por así decirlo, es un arquetipo más como hippie, por así decirlo. ¿Sí? Como el típico hippie que uno lo ve como vendiendo como gemas, como cosas así. Sí, como nosotras, así, por así decirlo. Nosotros tenemos como este arquetipo un poco, ¿sí? Pero la diferencia es que quizás nosotros no despilfarramos, ahí se encuentra la palabra, no despilfarramos quizás la plata, pero también es como, sí somos, ¿sí? La diferencia es que quizás nosotros no despilfarramos la plata, pero sí somos como ese arquetipo un poco más, si se fijan como el gorrito es como muy mundo espiritual, como de estas que se tapan como tipo Medio Oriente, o gorritos como medio yogis, ¿sí? Porque Como nos habla circense. también, ¿sí? Pero recordemos que está como un color rojo, entonces ahí está como el rigor y el límite de, oye, bacán lo que hagas, pero con cuidado de que no lo vayas a gastar en tonteras, ¿sí? Eso con el amigo paje. ¿Sí? Es como cuando uno se ve con mucha plata y es joven y uno dice así como, ya con tanto la gasto. ¿Sí? No, uno como de repente no le toma el peso. Cuando uno se vio con mucha plata también dijo como lo mismo, como, ah, me he hecho de gastar. Y después uno dice como, se arrepintió. El caballero, generalmente los caballeros, recordemos, son como, aquí está el límite y yo voy y lo cruzo. ¿Sí? Son un elemento como de desafíos, como si mi límite en lo laboral, por ejemplo, en una empresa, si mi jefe me dice, este es lo que tú tienes que entregar, voy y hago más de eso. ¿Para qué? Para que me reconozcan. Si es como una invitación a no te conformes con entregar lo básico, sino que entrega algo de calidad, demuestra la calidad de tu trabajo, entrega algo que valga la pena. Ve más allá de lo que te piden, pues entrega algo mejor de lo que te piden, demuestra que eres más. ¿Sí? Si te piden como simplemente un trabajo, un informe, ponle color, pues si no te dicen ponle introducción, conclusión y desarrollo, hácelo igual, pues, para que se note que ahí tú le pusiste cariño. ¿Sí? Entonces, como ve más allá de los límites en cuanto a lo laboral y a lo económico, demuestra tus cualidades, demuestra tus capacidades, no te quedes como en lo mínimo, ve un poquito más allá y demuestra de qué estás hecho. No te quedes como en el conformismo de esto me piden, esto lo hago. Si puedo ir más allá, genial. Es una invitación a traspasar los límites, sobre todo los que me imponen mis jefes, mi entorno, la sociedad, todo eso. Nuestra reina de oros va a estar muy asociada a esta carta, al 10 de oros, ¿sí? Porque recordemos que a la reina le encantan como el mundo interior, los placeres, la comodidad, la tranquilidad. Entonces es una posición donde nos dice, disfruta literalmente lo que has conseguido porque todo esto que has conseguido es gracias a tu esfuerzo y tu calidad. Entonces de repente nos sale esta carta y nos habla como de merecimiento. Te mereces, te lo ganaste. Recuerda cuál es tu lugar, recuerda cuál es tu posición, recuerda cobrar más por lo que haces, recuerda cuánto vale lo que estás haciendo y lo que estás ofreciendo de verdad y cobra como de acuerdo a eso y no estés como ahí conformándote con menos de lo que vale tu producto, lo que vales tú. ¿Sí? Está asociada a la idea de merecimiento, de disfrutar, de riquezas, de éxito, de ir más allá, pero también como de merecer más allá. ¿Cómo yo voy a ir más allá si no creo que me merezco estar más allá? ¿Cómo yo voy a querer ascender si no creo que me merezco ascender? Habla de esas ideas. Sí, es una mezcla entre 10 de oros y la emperatriz, por así decirlo. Sí, como que refuerza esas ideas. Y el rey de oros
va a ser como expande totalmente tus proyectos económicos laborales. ¿Sí? Lleva, no sé, creé una línea de restaurantes súper famosa en mi pueblo. ¿Y para qué me voy a quedar solo en mi pueblo si puedo ir al pueblo de al lado? Burger King no nació siendo Burger King, siendo famoso, nació como un Burger King solito, chiquitito, y de ahí se hizo famoso y está en todo el mundo. Entonces, es como eso, recuerda ese ejemplo de que te ayude como a expandir tu negocio. Partiste de una ciudad, ¿por qué no en dos? Tienes un local, ¿por qué no dos? ¿Por qué no expandes la cantidad de trabajadores? ¿Por qué no expandes la cantidad de proyectos? ¿Por qué no expandes las inversiones? ¿Por qué no expandes, no sé, las inversiones? ¿Sí? Se trata como de lo que ya tienes hasta este punto, llévalo al nivel máximo de éxito, de fortuna, de abundancia, de todo. ¿Sí? No te quedes como donde estás, sino que puedes ir por más, porque la idea con todos los oros es que nosotros lleguemos a un estado donde recibamos mucho dinero y no hagamos nada. Entonces, con el reino dice, todavía te quedan cosas que hacer para que recibas más a menos esfuerzo. ¿Sí? Pero, ¿cuál es la mentalidad del ser humano por lo general? A más esfuerzo, más ganancia. Y realmente, ¿qué hacemos? Que a más esfuerzo, menos ganancia, y nos conformamos con más esfuerzo, menos ganancia. Porque creemos que si yo me esfuerzo más, voy a tener más. Y por lo general no es tan así. Probablemente nosotras con la Nacha sabemos que de repente, claro, nuestro esfuerzo no es el mismo esfuerzo que otras personas, y aún así de repente podemos ganar lo mismo que esas personas. ¿Sí? Y eso de repente a gente le molesta, pero es así, uno puede esforzarse como emprendedora, tener como horarios flexibles y todo eso, y generar como casi lo mismo que alguien que está matándose 24/7. Entonces, con eso demostramos que no necesariamente a mayor esfuerzo, mayor ganancia, porque podemos reducir un poquito esto y tener la misma ganancia, o más. Entonces, eso es lo que deberíamos aspirar, a menos esfuerzo, más ganancia, y eso es lo que nos enseñan las cartas de oro. Hasta acá, dudas, consultas. El paje de oro podría ser como un consejo de ahorrar también, de esto de que gasta mucho, aumenta ahorro. Sí, sí, porque Y, después tenemos que llegar al rey. Esa es la idea. Dime. y el rey, ¿cómo se puede interpretar en una pregunta de amor? Alguien que Sí, está sí, sí. demasiado enfocado en expandirse materialmente y no tanto en su emoción. Entiendo, entiendo. Más preguntas, consultas de interpretación de los oros de la vida. ¿No? Siento que te eché tantas preguntas. Dale, nomás aprovecha y mira que no tiene clase. Ay, sí, no creo que termine. ¿No? Ya. Eh, practiquemos. Practiquemos. Voy a parar la grabación, sí. Ya. El tarot, igual que cualquier otro elemento, tiene energía. ¿Sí? Lo vamos a proteger igual como nos protegemos a nosotros. Lo más típico es usar el palo santo o incienso. ¿Sí? Entonces, con el mito del palo santo o el incienso, yo lo como que lo voy a rodear y trabajo. ¿Sí? Ahora, va a depender mucho de nosotras cada cuánto lo hacemos. Porque, por ejemplo, de repente a uno le va a tocar gente que va a ser un poco complicada. Y uno va a necesitar como después así, limpiarlo. Pero nos va a tocar gente como súper armoniosa, que nos dice así como, no hay gran necesidad de limpiar el tarot porque en realidad como que no se quedó con mucho energía compleja. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, ¿qué otras maneras de limpiar la energía del tarot? Es que, por ejemplo, si yo voy a meditar para limpiarme yo, aprovecho de como meditar con mi tarot en la mano o aquí en el corazoncito para que nos limpiemos todos juntos. ¿Sí? También es otra forma. Otra forma es que podemos utilizar gemas y poner amatista o guardarlo en no sé, una bolsita. Por ejemplo, me tiene una bolsita. Sí, en la bolsita le echo como una piedra de amatista o de cuarzo blanco o de cuarzo transparente o turmalina.
blanca o negra no sirve, también eso la va a limpiar automáticamente mientras está en la bolsita. Y es una técnica súper fácil, porque yo no tengo que hacer nada más que echar a la bolsa. ¿Sí? Y luego puedo limpiar la piedra como uno limpia como todas las piedras, ya sea con sal, con agua, bajo la luna, en la tierra, con incienso, con una drusa. Eso es como, se limpian igual como uno limpia cualquier otra cosa que usamos. Sí, se puede hacer antes y se puede hacer después. Yo por lo general lo que hago es hago la lectura y después lo limpio, cosa que si después tengo la lectura llego y la hago. Entonces así lo guardo limpiacito y después llego y lo uso. Y es como una cosa porque a mí se me olvida limpiarlo antes. Entonces llego ya, la ansiosa se pone a hacer la lectura y se me olvida limpiarlo. Entonces como me conozco, prefiero guardarlo limpiacito y que no me pase después que se me olvide. Lo que podemos hacer también es consagrar la energía del mazo con una oración. La voy a buscar y creo que se la voy a mandar. ¿Sí? En todo caso, creo que tengo una meditación de consagración como de elementos para que se quede con nuestra energía. Pero se consagra igual que cualquier otro como elemento, que son con 7 días pasando con ese tarot con nosotros, ojalá todo el día, en una mochila, cartera, bajo la almohada, y decretando que esa energía procede para la mayor como elevación tanto nuestra como de los demás. La voy a buscar y la voy a mandar al grupo de ahí, ¿ya? Para que la tengan como a mano. ¿Sí? No sé si la Cami tiene más preguntas. Lo voy a buscar mientras veo si la Cami tiene más preguntas. Ya. Ya. Eso, lo que dice la Cami de cómo conectar o tener la confianza, seguridad con el tarot. Un aspecto puede ser que de repente haya inseguridad interna y eso se refleje en la inseguridad con tu tarot. ¿Sí? Entonces, prueba memorizarte los conceptos porque eso te va a ayudar mucho a tener como más confianza con el tarot. Y lo otro es con la consagración que yo te envié al grupo de WhatsApp con la meditación, que es como una forma de conectar con la energía del tarot conmigo. ¿Sí? Ahora, si tú ves que con el tiempo no se pasa, prueba de cambiar de mazo de tarot. Sí, porque puede que de repente la energía de este mazo, de esta carta, como que no conecte con uno. Pero si yo pruebo con un mazo de repente más bonito, no sé, pues de los gatos, si me gustan los gatos, puede que con ese sí tenga un feeling especial. Y pasa. Pasa que de repente uno tiene conexiones súper especiales con ciertos diseños de tarot y con otros. ¿Sí? Entonces, si ves que con el tiempo es como que no hay tanto feeling, pero te sale la lectura igual, bacán. Probemos como cambiar con otro mazo que te guste, no sé, pues hay tantos mazos como no sé, hay unos que son como medio de Egipto, hay otros que, mira, te lo voy a mostrar que son súper bonitos. Dame un segundo. Ahora se volví. Hay tarot que son como súper bonitos, si te fijas, te voy a mostrar. Uno de las brujas modernas, que este es como el 3 de copas, o sea, 3 de espada. ¿Sí? Es súper bonito y el lado de atrás también es como súper bonito. ¿Sí? Los diseños son súper distintos y de repente uno como que tiene una conexión especial con los diseños. Te voy a mostrar otra carta. Así como el 4 de espadas, como muy femenino, ¿sí? Aquí te voy a mostrar otro que es como el tarot divino, por ejemplo, la estrella. ¿Sí? No se enfoca muy bien. Voy a bajar la luz. Ahí está mejor. ¿Sí? Que es súper distinto. Entonces, prueba eso de intentar como memorizar los conceptos, porque quizás tiene que ver con la inseguridad contigo misma al momento de interpretar el tarot, o si ya con el tiempo ves que aún así es como que el tarot no falle, como que falla, y con la consagración aún así como que te cuesta, prueba con cambiar de mazo a uno que te resuene más con la energía tuya, así con cosas que más te gusten. ¿Sí? Ya, sí, sí se puede. Por eso hay muchas cartas que son de copas que nos hablan de sentimientos. Por ejemplo, yo puedo preguntar, Juanito Pérez, ¿qué siente por mí? Sí se puede. Ahora, yo ese tipo de preguntas sí las hago porque creo que al final tiene un rol como terapéutico porque de repente yo puedo necesitar saber si Juanito me ama para yo cerrar un ciclo. Entonces, en ese sentido, yo sí puedo tener como un rol terapéutico con eso o de evolución. Ahora, yo puedo preguntar, ¿qué siento yo por Juanito?
¿A eso te refieres? Sí, sí se puede preguntar. Y es súper común, ¿sí? Yo al principio cuando me preguntaban así como, ¿qué siento yo por Juanito Pérez? Y yo decía así como, decía como, si no sabes tú, es raro. Pero sí, sí se puede y sí salen en las cartas, ¿sí? Sí se puede hacer como ese trabajo introspectivo. Con lo que yo sí tengo un poco como de recelo, no quiere decir que no lo haga, pero sí soy cuidadosa cuando hacen preguntas, por ejemplo, ¿qué siente Juanito? No sé, pues yo soy Juanita y quiero saber qué siente Juanito por Fernanda. Sí, porque ahí yo digo ya como que ninguna de las dos personas están acá y ninguna de las dos personas como que ni me han dado el consentimiento y eso realmente tiene un fin terapéutico para ti, entonces yo igual como que me pongo un poco como recelosa. A veces lo hago porque creo que la persona de verdad lo necesita, pero de repente veo que la persona lo hace más como por ego, por obsesión, por dependencia, entonces también ahí como que le digo a la persona, mira, en realidad como que eso es lo de menos, podríamos cambiar la pregunta enfocada más en ti que lo que está haciendo Juanito Pérez, porque no sé, en toda la lectura me ha salido que Juanito no quiere a la Juanita y está preocupado de sus cosas, entonces que la Juanita pregunte qué pasa con Juanito y Francisca, como que de cierta forma ya le ha respondido a las preguntantes, que como que a esta altura es como que debería darte lo mismo. Entonces, como pase lo que pase entre ellos dos, para ti el mensaje es que de vuelta a la página. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, soy recelosa cuando ya las lecturas todas te dicen da vuelta a la página y ya como insisten meterse donde ya no tiene mucho que meterse. ¿Sí? En eso sí soy recelosa. Sí, también, yo por lo general también respondo a ese tipo de preguntas sobre si Juanito va a volver a mi vida porque tiene relación conmigo. Las preguntas con las que yo soy recelosa son cuando son preguntas que no tienen que ver conmigo, como por el ejemplo que les daba. Juanito ama a Francisca, Juanito tiene algo con Francisca, y yo como Juanita, ahí ya, pues Juanita, ¿sí? Pero si tiene que ver conmigo, de repente igual es necesaria para la persona, porque de repente si tú ves que Juanita está ansiosa, tiene dependencia, necesita esa información para dar vuelta a la página, sí la respondemos. Pero si nos damos cuenta que esa pregunta tiene que ver con el ego y que toda la lectura que le hemos hecho hasta este punto nos dice, Juanita, da vuelta a la página, como que responder esa pregunta no nos va a decir nada aparte que Juanita da vuelta a la página. ¿Sí? Entonces, también tiene que ver como con lo que hemos estado viendo en la misma lectura de repente. ¿Sí? O sea, ese es mi criterio al menos como de tirada, pero ustedes obviamente pueden hacer las cosas distintas. ¿Sí? No les digo que hagan lo mismo que yo, solamente como por si les sirve de algo. Cami dice, sí, sí. Yo sí hago una tirada distinta por cada pregunta que me hagan. ¿Sí? Por ejemplo, como ya lo decía en clase atrás, yo tengo una tirada como de los ex, que es como, por ejemplo, motivo del término, saco 4 cartas más 2 de otra, ¿sí? Como de un oráculo. Después, situación de cada uno, 4 cartas más 2 por ella, 4 cartas más 2 por él, no sé, consejo, otras 4 cartas, ¿sí? Sí se puede, y es el ideal porque así te van a dar respuestas mucho más completas por cada pregunta. Ya, buena pregunta, Nacha. En ese sentido, igual soy recelosa, o sea, de poderse se puede, ¿sí? El tarot va a dar la respuesta igual, ¿sí? En ese sentido, por eso le digo que yo como que es un criterio como con cosas que cada uno trabaja, pero al menos yo soy recelosa en ese sentido porque, ¿por qué? Porque he tenido malas experiencias en que, no sé, tú misma, Nacha, preguntas cómo le va a ir a mi pololo, y usas esa información como para manipular, para engañar, y no le cuentas a tu pololo, mira, te va a ir bien, te va a ir mal. Entonces, yo no sé qué van a hacer con esa información, y de repente me da miedo, porque son de repente, lo más como básico que uno puede preguntar es como, ya, ¿cómo le va a ir? Pero de repente hay preguntas que uno dice así como, ¿puede usar esta información para manipularlo, para engañarlo, para usarlo, o usarla a otra persona, no sé, de repente amigas? Entonces, por eso yo soy cuidadosa con ese tipo de preguntas y qué respondo, de que no vaya a ser que con la respuesta vayan a utilizar, manipular, engañar, perjudicar al otro. Entonces, como yo no sé las intenciones que tiene el otro, soy súper cuidadosa con tanto la información que doy como con las cosas que respondo, porque tampoco sé si están preguntando o la autorización del pololo para hacer como la veis. A lo mejor el pololo ni siquiera cree en el tarot. Y si pónganse el caso de que, por ejemplo, mi pololo no cree en el tarot, ¿de qué me sirve a mí saber cómo irá mi pololo?
Si no voy a poder hacer nada con esa información porque mi pololo le va a dar lo mismo. Mi pololo, que es el que tiene que estudiar, no lo va a usar a su favor. Entonces yo perdí esa pregunta con esa información que yo no la voy a poder usar y mi pololo tampoco. Es para dejarme tranquila a mí nomás, ¿sí? Pero la idea es que la información se use, se aproveche, y si el otro no la puede aprovechar. Se perdió esa pregunta al final. ¿Más preguntas o consultas? Ya. Uno puede hacer, la pregunta es, ¿las tiradas que existen se hacen sí o sí, como están, o no las puede hacer como quiera? Las tiradas que están, que existen, son solamente guías. Obviamente tú la puedes cambiar, por ejemplo, no sé, por lo de los 7 chakras, te gustó ciertas cosas, pero te quieres cambiar otras. No sé, aprendiste los chakras transpersonales y quieres agregar los chakras transpersonales. Se pueden cambiar, tú puedes tomar cosas de esta tirada y mezclarla con otra tirada y mezclarla con otra tirada o crear tus propias tiradas, ¿sí? Hay libertad en eso, las tiradas están como ahí como para, por si acaso uno no tiene la creatividad para crear su propia tirada, uno puede usar una de estas. Pero por ejemplo, yo creatividad para hacer tirada, cero, nula. No hay, no se llama. Entonces, creé como la tirada de 4 cartas, pero en base a mi tirada de 4 cartas, creé como paquetes de lectura, como la DEX, por así decirlo. Si entonces tengo una tirada DEX, donde yo uso mi tirada de 4 cartas, y pongo, no sé, motivo el término, situación actual de cada uno, etc. Pero, por ejemplo, ustedes pueden crear su propia tirada del amor, donde responden preguntas como, por ejemplo, en el paquete, responden tal, tal, tal y tal pregunta, y ustedes tienen como su tirada de cartas específica, no sé, chakras, 1, 2, 3, ¿sí? Pueden ajustarlo a lo que ustedes quieran, ¿no? Pueden, con lo que tienen. No hay drama. Sí, se pueden hacer preguntas para uno mismo, pero de repente lo difícil de eso es interpretarse de forma objetiva. ¿Por qué? Porque uno tiende como ahí a buscar la respuesta que uno quiere escuchar. Pero sí, si uno logra como esa objetividad, sí se puede. De hecho es bacán, pero de repente es como complicado. Más preguntas. Aprovechen. Sí, se puede usar solo arcanos mayores para una pregunta, y si no me responden los arcanos mayores, sacar arcanos menores para complementarlos. O puedo usar siempre arcanos mayores y menores. Las dos técnicas están súper bien. Usar solo mayores y complementar si no me responde. Se puede complementar con mayores solo si tú quieres, pero puedes hacer tiradas solo con mayores y descartar los menores, por así decirlo, sin ningún problema. Si puedes separarlos, ¿sí? No necesariamente van a ir juntos. No sé si era eso a lo que te referías. Ya, súper. No sé si me pregunto. Sobre lo del el inicio del tarot fue por la cábala, ¿cierto? Que como esas fueron las primeras clases. Es eh, debatido, porque después como que vi un video donde habían otras corrientes que decían, no, el tarot es de nosotros, no, el tarot es de nosotros. Entonces, complicado, ¿sí? Ahora, la cábala lo que hizo fue como tomarle y darle una explicación, ¿sí? Pero, dame un segundo, Camilo. ¿Qué pasa? Que viene de Egipto, viene de los jeroglíficos, viene de Asia, viene de... Entonces podríamos decir como que el tarot, incluso si vamos como para atrás, para atrás, para atrás, viene como de muy atrás. Pero el tarot como tarot en sí mismo, como lo conocemos nosotros ahora como esto, generalmente se empezó a trabajar como en el ocultismo, Edad Media, ¿sí? Pero pues, si nos vamos por eso, incluso los jeroglíficos de los egipcios, uno piensa, tarot porque son símbolos. Entonces, si nos vamos bajo a eso, a que símbolos significan cosas, podríamos ir mucho más atrás, por así decirlo, por lo de África,
que hacía lo mismo, ¿sí? Entonces, por eso es debatido. Pero sus bases son el árbol de la vida, ¿no? Como decía que el arcano mayor es como un camino hacia estos superpoderes y todo. Sí, o sea, Como, a mí me lo enseñaron con la Kabbalah y cuando seguí estudiando Kabbalah me hizo mucho sentido. Entonces dije, puede ser. ¿Sí? Ahora, entiendo. puede que incluso los herméticos dijeron, ¿y esto qué es? Y le dieron un sentido completamente distinto al que estamos nosotros estudiando. ¿Sí? ¿Pero por qué yo lo enseño en esto? Porque cuando yo lo estudié, dije, sí, tiene sentido. ¿Sí? De hecho, a mí la Kabbalah me enseñó que generalmente cuando uno tiene una información espiritual, uno tiene como un duendecito como en el corazón que dice, verdad. ¿Sí? Como que dice, tiene sentido. Y mi duendecito interno me dijo, es verdad. ¿Sí? Porque si lo vemos, como que todo coincide de una forma demasiado perfecta para estar equivocado. Dije, me resuena. ¿Sí? Pero ahora si viene otra corriente y nos dice, mira, el tarot también se asocia a esto y esto y esto, también puede ser. ¿Sí? Pero hasta ahora la única corriente que a mí me ha hecho ese sentido de clic perfecto es la Kabbalah. Ahora, no quiero decir que la Kabbalah es la verdad única e inalterable. Pueden haber otras, pero no he encontrado otra que me haga tan clic perfecto como la Kabbalah. Ya. La Nacha quiere que hagamos práctica. Ya. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Y yo la respondo y a que cerremos redondito. Aprovechando. Lo que sí, por lo general, yo no hago lecturas con este mazo. ¿Sí? Lo hago con otro mazo. Se lo voy a mostrar. Mientras tanto, alguien hace una pregunta. Ya, ahí me cambio por mientras. Ya. Sobre los colores, se asocian con el árbol de la vida. Y se lo voy a mostrar de nuevo. Está en el PowerPoint. Mira, se lo voy a mostrar. No hay problema. Sí. Pero van a haber colores que van a ser mucho más predominantes. A ver, por ejemplo. En esta hay muchos colores. Pero el que más resalta es el amarillo. Fíjate con los colores que más resaltan. ¿Sí? Tenemos acá, por ejemplo, ya rojo y tenemos vida, que es abundancia. Quédate con los que salen más o que se resalten más, ¿sí? Porque los demás generalmente como que no tienen mucha relevancia. O si te sirve, por ejemplo, ir anotándolos. Entonces, en tu cuaderno de apuntes o en el manual, ir escribiendo, mira, colores tanto, ¿qué significa tal color ya? Y ahí armamos como una lista de conceptos solo con eso, ¿sí? Pero por lo general, quédate con los que más te, son como más notorios y van a estar asociados a esto. Vamos a repetir lo de los colores, ¿cierto? El blanco es voluntad divina, ¿sí? O la divinidad, por así decirlo, la conexión divina, o la misión de vida. El gris va a estar asociado a la verdad divina, por así decirlo. Es como, a ver, ¿cómo lo explico de una forma distinta? Cuando uno medita, o cuando uno está soñando, de repente uno tiene como ciertas revelaciones que a uno le cuesta explicar con palabras. Y uno dice así como, lo entiendo, pero me cuesta como verbalizártelo. Porque de repente uno en meditaciones ve como, no sé, colores que están fuera del campo humano, uno ve como, o siente emociones que de repente nunca ha vivido y no sabe cómo describirlas. Todo ese campo como un poco más elevado es el gris, ¿sí? Es como el mayor acercamiento que nosotros vamos a tener al mundo espiritual. Y como alma o como cuerpo físico no podemos llegar de plano a ese punto, porque para eso tenemos que dejar nuestro cuerpo físico, lo más cercano que podemos llegar a eso es tener como sueños, meditaciones profundas, viajes astrales, todo ese mundo como limitado por nuestro cuerpo físico está en gris. ¿Sí? Es como una elevación profunda de nuestra conciencia, donde vamos a obtener información que de repente como que no. ¿Sí? Vina, o el color verde, nos habla de la vida, de la misericordia, o sea, no la misericordia, la bendición. Ahí sí. Gesed, o el color azul, está asociado, y esto igual está en las primeras clases, así que no se preocupen. El azul está asociado a la bondad, la tendencia natural y normal de ser una persona bondadosa. Geburah es el rigor, es el límite,
es el autolímite, es el juicio, es el rigor, es la crítica. ¿Sí? Tiferet, el amarillo, es el centro de equilibrio. Este color, que es como el color de mi piel, por así decirlo, es, ¿se acuerdan qué es Netzach? Me va a dar un ataque. ¿Qué es Netzach? Es el Sí, sí me acuerdo, agradecer, no, ese es hot. es el, sí. A ver, Entonces, lo tenemos por acá. Netzach es la victoria de la caducidad, es decir, cuando nosotros vencemos al ego. ¿Qué es el ego? Nuestra mirada más mentirosa, ¿cierto? Y Hot, efectivamente, como decía, es el agradecimiento. Reconozco que hay cosas que van más allá de mí, que no están en mi control, y que de verdad el universo es maravilloso, perfecto, divino, alineado, y reconozco, como de cierta forma, la grandeza de un creador que creó toda esta perfección maravillosa, cíclica, ordenada. Que es como ese color rosado. Por lo general, el tarot no es como ese color rosado. ¿Sí? Y este es como, hay muy poquito. Sí, que hay como en arcanos mayores, como en los seres humanos, se habla mucho de esto. ¿Sí? Y eso, que es un color más naranjo, que en Marsella hay mucho, que nos habla de nuestro fundamento, es decir, nuestras creencias, nuestros valores, nuestras ideas. Eh, si creo, no sé, pues en Dios, si creo en Buda, si creo en Jehová, si creo en la fuente divina, el nombre que tiene para mí el creador. Eso es eso. Y Malhut, que por lo general es negro, habla del mundo terrenal, el físico, el ego, un mundo sin luz, un mundo oscuro, miedo, duda. ¿Sí? Ese es el repaso de los colores. Ahora, podemos hacer ese ejercicio como de en los apuntes, como de anotar cuáles son todos los colores o simplemente pescar los que son más predominantes. Eso recomiendo yo, más los predominantes que otra cosa. ¿Sí? Ah, y antes yo le iba a decir que, por ejemplo, mi lectura de tarot yo la hago con este mazo, que es el Tarot Symbol. Tenemos un curso grabado de Tarot Symbol. Ya, me lo saco con este y saco dos de Tarot Rider Waite. ¿Sí? Entonces, este es como muy psicológico, astrológico, terapéutico, y combino de repente con este. Entonces saco tres de estas y dos de estas. Y así hago mi lectura un poco más completa y variada. ¿Sí? Lo recomiendo si tienes como, por ejemplo, oráculos, si saben otros tipos de mazos. Lo recomiendo mucho como ir variando para que su lectura igual sea más completa. ¿Sí? ¿Más dudas o consultas? No. Sí, y de hecho podemos combinar tarots, porque por ejemplo el tarot Simon es un tarot y el tarot Rider White es un tarot. Yo podría combinar, por ejemplo, Rider White con Osho Zen, si lo manejo, ¿sí? O puedo combinar este tarot con, no sé, pues, vidas pasadas, de repente, o con semillas estelares, o no manejo mucho los oráculos, pero bueno, ¿sí? Les sirve. Y de verdad que ayuda mucho como para complementar la lectura. Incluso pueden sacar como todos los oráculos que tengan una carta y eso igual. Les va a apoyar bastante en su lectura y su interpretación. Sobre todo cuando de repente las cartas que uno saca son como tan generales o de repente cuando las veis son tan ambiguas, sacar otras cartas de otros mazos o oráculos de repente ayuda a aterrizar como ya, allá va. ¿Sí? Entonces sí se puede. ¿Más? No, no. Dime.
Ya, sí, démosle. Ya. Que ahora voy a empezar unas terapias con una chica de acá, de la Rosa. Bueno, en fin, vamos a empezar unas terapias. Entonces quiero saber cómo me va a ir, cómo va a ser ese proceso, porque ya sé que va a ser difícil, pero aprovechando que tú tarot es terapéutico. Mm. Ya. Voy a hacerlo con Rider White, sí, para que aprovechen como de seguir la interpretación, ¿ya? Voy a cambiar, mover esto para que vean ojalá mi mesa. Ahí sí. Debe ser tú, sí. Entonces yo voy a usar la tirada que siempre uso, que son las... Ya Cami, sí, ningún duda. La voy a grabar para que quede grabada como la parte de la interpretación y quizás después le sirva para practicar. ¿Ya? Solo por eso la voy a grabar. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer yo, como no lo tengo revuelto, voy a sacar como al azar 3 cartas. ¿Sí? Yo no al menos yo no interpreto como a este lado, sino que siempre mi sentido es como al lado correcto de la carta, por así decirlo. ¿Sí? Pero ustedes pueden usarlo a cualquiera de los dos lados y no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, en posición de bloqueo, tenemos la reina de bastos, consejo 3 de oros y tendencia futuro el mago. ¿Sí? ¿Qué puedo interpretar yo de todo esto? Que al final, con la reina de bastos, ¿cuál es el principal bloqueo que sucede con todo esto? Es que nos cuesta confiar en nuestras propias decisiones o acciones. Recordamos que bastos son todo el mundo de la materialidad, de la acción. La reina tiene que ver con el mundo mucho más interior. Entonces tiene que ver con mis acciones van a ser suficientes, voy a ser merecedora, voy a estar a la altura de esta situación, voy a estar a la altura de una verdadera reina con todas estas mis acciones, voy a llegar a ser como una reina en toda esta situación, o de repente me van a mirar en menos, en bajo, o yo misma de repente me puedo mirar en bajo. ¿Sí? En todo lo que son como los personajes de la corte, recuerden que una reina tiene que ser una reina, un rey, ¿sí? Contextualizarse con el personaje de la corte igual nos va a servir bastante como para ordenarnos, ¿sí? Entonces nos habla también como en posición de bloqueo que de repente nos cuesta sentirnos seguras de mis propias acciones y que mis propias acciones me van a llevar o me van a poder llevar lejos. Eso en posición de bloqueo. Como consejo nos dice desarrollar nuestro nivel de maestría. Confiar en que mis acciones o que mis conocimientos me van a llevar a esa posición de reina de bastos. ¿Sí? Recordemos que todo esto es abundancia a partir de una maestría. Mis conocimientos, mis herramientas van a ser suficientes para generarme abundancia tanto en el mundo físico, porque yo generé la abundancia en el mundo espiritual, con conocimientos, con herramientas, con capacidad. ¿Sí? Entonces va a valer la pena todo este proceso. Y si tengo que seguir estudiando y aprendiendo con experiencia, con cursos, me sirve. ¿Sí? Entonces, no olvidemos cómo seguir aprendiendo tanto en la práctica como en cursos, por así decirlo, si puedo, para poder como elevarme tanto físicamente como en el mundo espiritual. Y eso va a permitir que yo tenga un montón de herramientas en el mundo físico, sobre todo, para poder generar abundancia que necesito. ¿Sí? Entonces, va a ser un canal para poder generar mayor abundancia física, pero que no se me olvide que todos los problemas del mundo físico se resuelven en el mundo espiritual. Es decir, que no se me olvide meditar, que no se me olvide agradecer, que no se me olvide confiar en mí misma, porque toda esa confianza en mí misma, todo ese trabajo conmigo misma, todo ese estudio, toda esa práctica, toda esa experiencia, todo ese conocimiento, lo que yo he invertido, me va a entregar como subir de nivel y estar como entre las mejores, por así decirlo, ser reconocida, que mi trabajo valga, que mi trabajo sea conocido, que mi trabajo me entregue abundancia física, me entregue reconocimiento y me posicione también de forma elevada. ¿Por qué? Porque literalmente estamos creando magia con este conocimiento. No es conocimiento que yo acumulo y acumulo y acumulo para que se me quede para mí, sino que comparto mi conocimiento, comparto mi magia con el mundo y al final ya sabemos que si damos siempre vamos a recibir. Entonces, si yo comparto conocimiento, voy a recibir conocimiento. Si yo comparto magia, voy a recibir magia. Y ese ciclo se va a ver marcado en este proceso de dar y recibir. ¿Sí? ¿Alguna duda, Nacha, respecto a eso? No, me quedó claro. Muy bien.
Me resuena con lo del bloqueo y todo. Sí, la elijo al azar del mazo entero. Yo trabajo al menos con mazo entero, pero por eso te digo, por ejemplo, si tú quieres trabajar solo con arcanos mayores, está bien. Si quieres trabajar con otra lectura aparte de mí, está bien. ¿Sí? Si quieres interpretar las cartas al revés, está bien. ¿Sí? Esas son mañas como de cada uno, en realidad. ¿Sí? Mi maña es que me gusta usar el mazo completo y me gusta que siempre estén como derechitas. Pero son mañas mías. ¿Sí? No necesariamente tienen que seguir. Ya, Cami, ¿y vas a preguntar algo tú también? Aprovechando, estamos aquí. Démosle. O sea, yo aquí lo que hago es como al azar, pero por lo general, en la vida, mientras la Cami hace su pregunta, lo que hago es como la revuelvo, así como, literalmente así como los niños chicos, y después que la revuelvo mucho, simplemente como que la vuelvo a su lugar, la acomodo y de aquí de arriba voy a sacar 3. ¿Sí? Y por ejemplo, esta me salió al revés, y lo que yo hago la trampa es como la acomodo. ¿Sí? Pero es mi forma de, como de interpretar, y si usted tiene una forma distinta de hacer esto, también está súper bien, ¿sí? Pero como le digo, son al final como mañas que una va como agarrando en el camino. Ya, Camilo. Ya, ya. Démosle. Sí, voy a aprovechar que de volverla a revolver. Voy a bajar esto. Ahí sí. Sí, voy a revolverla mucho más para que no se me salgan repetidas. Y las acomodo normal. Ahí. Esa, por ejemplo, me sale al revés para mí y la acomodo. ¿Sí? No tengo ningún problema en ese sentido. Ya. Les voy a mover un poco más acá. Ahí sí, para que se vean mejor. Entonces, ¿qué nos habla respecto como a tu estado emocional? Si nos fijamos, no hay ninguna copa, ¿sí? Es una de oros y 2 de bastos, ¿sí? Entonces, tu estado emocional es probable que provenga de otro origen que despertó, gatilló esas emociones. Entonces, es importante conocer ese origen. Si bien aquí el tarot es un poco como difícil que entre dos opciones te diga como es mejor una, es mejor la otra, hay que reconocer de que si en algún momento con el mundo espiritual o no puedes reconocer ese origen, es bueno hacer esa inversión, ¿sí? Porque acá esta carta del 6 de oros, recordemos que nos habla de que si no damos, no vamos a recibir. Entonces, ligado a que hay muchas cartas de basto, nos habla de qué estamos haciendo nosotros o cómo vamos a hacer nosotros para ayudar a ese proceso de sanación. Si en realidad mis acciones para mí no son suficientes o no me entregan la sanación que yo espero, sí sería buena forma entrar a un psicólogo. Pero también es buena forma buscar la herramienta espiritual que te apoye en ese proceso. O sea, no hay una excluyente del otro, ¿sí? Pero sí considerando que todo esto es un proceso de que no hay ninguna herramienta que te va a resolver la vida de la noche a la mañana, sino que todas te van a ayudar a encontrar el origen de eso, ¿sí? Entonces sí sería bueno encontrar en sí, en general, una terapia, una sesión que te ayude a encontrar el origen de esa situación que estás viviendo y que te ayude a encontrar la forma de resolver esa situación que estás viviendo. Porque una cosa es que te digan, mira, no sé, tu situación actual es por un trauma de, no sé, abandono. Y que tú quedes así como, ¿y qué hago con esto? ¿Sí? Entonces nos hablan de, primero, tengo que dar algo para recibir algo. Si quiero sanación, tengo que dar algo para sanar. Tengo que ayudar, quizás como yo ayudar a sanar, tengo que buscar la herramienta, tengo que buscar el origen, porque de repente uno puede decir como, sí, quiero sanar, pero aquí me quedo. ¿Sí? Entonces, empezar como un contacto contigo misma que te permita ir más allá de tus propios límites, porque puede haber mucho autosabotaje.
Y puede que esos mismos límites que no te permiten sanar, puede que tú mismas, con el caballero de bastos, te lo estás poniendo. ¿Sí? Y puede que todo esto no te haga ni mirar las cosas con realismo, ni tampoco tomar la mejor decisión para ti en estos momentos. Entonces, se trata de todo un proceso como de autoconocimiento, de ver cuáles son tus propios límites en este momento, y después de tener todo ese como conocimiento con el paje de basto, nos habla de no actuar impulsivamente, sino que vamos con calma, ¿sí? De encontrar la herramienta correcta para ti, ¿sí? Pero si mientras no sabes qué es lo que está pasando, por qué, en qué consiste esta terapia, cómo me va a ayudar esta terapia, es difícil. ¿Por qué? Porque de repente uno se puede ir como a la opción rápida de que ya me leen el tarot y se va a arreglar el problema. Pero puede que no. Uno puede decir, me leí los registros acá, chicos, gasté una vez y ya, el problema resuelto. Pero puede que no. Entonces nos habla de no actuar de forma impulsiva, sino que de verdad ver a largo plazo en cuáles son mis límites, de verdad que esta sesión me va a ayudar o requiere algo que sea más constante como una terapia psicológica donde eh, me van a atender como constantemente o en realidad esto es un problema que con una sesión yo puedo resolver. Pero de partida tengo que ver el origen de todo esto, de dónde proviene esta situación y de verdad qué puedo hacer yo y cómo lo resuelvo. Con mi autoconocimiento, ¿puedo de verdad resolver esto en poco plazo? ¿O de verdad mis límites están como tan arraigados que necesito algo que sea más constante, más lento, más porque es profundo, porque es más doloroso? ¿Sí? Van a haber situaciones emocionales que van a venir de algo súper profundo, súper doloroso y que voy a requerir más tiempo. Pero van a haber otros procesos que van a requerir como una sesión y listo, me acomodé, por así decirlo. ¿Sí? Pero necesito identificar de dónde vienen. Y después de eso, ver como si eso de verdad lo voy a poder como resolver en poco, o en realidad como con todo lo que me está pasando necesito más de como de empujones, por así decirlo. ¿Sí? ¿Sí? Ya. ¿Más preguntas que no sean al tarot? Sí, que sean bacán. Me alegra mucho. Bacán, bacán, bacán que te haya servido y que te haya ayudado un poquitito, aunque sea. Bacán, bacán. Gracias. Gracias, gracias. Pura práctica, ¿sí? No se apresuren. Me demoré 3 años. Así que de verdad no se apresuren. Y de algo que les puedo recomendar es que sigan estudiando, ¿sí? Porque seguir estudiando psicología, mundo espiritual, ser observadora, te va a llenar de más sabiduría. Y con más sabiduría vamos a poder dar un consejo mucho más sabio. Y vamos a poder escapar de la lista de conceptos. Y vamos a poder ser más empáticos. Entonces, ¿qué les puedo recomendar yo aparte de aprenderse los conceptos de memorias? Expandan su sabiduría. Eso les va a ayudar a que sus respuestas sean mucho más eh, específicas y adaptables a cada persona. ¿Sí? Consejo de bruja. ¿Sí? Para tener mejor hablamiento. A mí me sirvió mucho Kabbalah. ¿Y saben qué? Leer libros en general. Libros en general de lo que les guste, ya les va a mejorar como la perspectiva, ¿sí? Pero, por ejemplo, si quieren como empezar como por cosas de entretenimiento, estos libros como de, ¿cómo se llama? El autor del psicoanalista, ya, esa se los recomiendo para empezar. Yo seguí estudiando Kabbalah, em, y eso al menos a mí me ha servido muchísimo ver videos del mundo espiritual, ver los libros de Alan Kardec, también son buenos que le dan como más, lo voy a anotar, Alan Kardec, que habla mucho del mundo espiritual, energía del alma. En el grupo de WhatsApp hace un tiempo les dejé eh, 2 canales de YouTube, que se los voy a mostrar igual acá en esto, que al menos a mí me han ayudado un montón. No dejen que se los proyecte. Esto no es patrocinado, ¿eh? Esto es solo por amor al arte.
¿Y el otro era? Ya, lo voy a presentar. Un segundito. Un canal de YouTube que yo se lo mandé por WhatsApp es este, Kabbalah Mashiach. Tienen de verdad que una lista de un montón de conocimiento, ¿sí? Ángeles, ¿sí? Y de verdad que yo se lo recomiendo muchísimo. Y otro canal con que yo también estudié es este, ¿sí? Kabbalah Yeshua, que también tiene una lista de información. De verdad que yo se lo recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ahora, en cuanto a libros físicos, ay no, estoy ahí. Déjenme echar una miradita a los que tengo acá, porque se me olvidó. Para ver la grabación. Uno que siempre recomiendo es el Kybalión, ¿sí? Siempre, 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 siempre. Porque ahí está como las leyes del universo y se van a dar cuenta que todo va a terminar llevando a él, ¿sí? Un libro que siempre recomiendo es eso. Los libros apócrifos, que son como, por ejemplo, libros o antiguos testamentos que están perdidos, por ejemplo, el de Enoch o Enoch, también. Sí, ya así uno va a encontrar como el de María Magdalena también, que lo tengo por ahí escondido. Sí, aquí está el de María Magdalena. Sí, que son como... Ahí está. Ay, no se me enfoca. Ahí sí. Otro es un audiolibro que también recomiendo mucho y que al menos yo lo encontré maravilloso. Se lo voy a poner en YouTube. Dame un segundo. Creo que también se lo mandé, pero no estoy segura. ¿Sí? Que es el de Ana, la abuela de Jesús. Está el libro, pero yo no quise leer el libro y hay un audiolibro que encontré maravilloso. Entonces lo que yo hacía era como irlo pausando y mientras iba contando, yo lo iba como pausando y escribiendo. Así que se lo voy a pedir acá. Sí que está aquí. ¿Sí? Están todos los capítulos. Si se fijan, no son como tan largos. Y de verdad que tiene una cantidad de sabiduría maravillosa. Maravillosa, maravillosa. ¿Sí? Otro libro que, por ejemplo, si quieren profundizar en Kabbalah y se apoyan con estos canales que yo les dije, el Sefer Yetzirah, que es este, también. Sí, es una cantidad de conocimiento y sabiduría que yo que soy buena para leer, me lo tuve que leer como en 2 semanas porque no podía leer más de 20, 30 hojas al día. Era como mucho. ¿Sí? Pero si se apoyan con los canales que les mostré, de verdad que se les va a hacer mucho más fácil. Y otro es, bueno, como típico de la Kabbalah, que es el Zohar, que también está como en el canal que se lo mandé, en el Kabbalah Mashiach, están videos donde lo explican. Y de verdad que yo prefiero que vean el video a que lean el libro. Después lean el libro, ¿sí? Porque de verdad que está mucho mejor explicado en video. Eso es como la bibliografía que yo les puedo recomendar, que al menos a mí me ha servido muchísimo, ¿sí? Pero leer en general, de verdad que les va a ayudar a, ¿sí? Lo que a mí también me ha servido mucho es como por de repente, típico que funan a tal o cual terapeuta holístico por tal o cual razones, yo las leo, ¿sí? No, no lo voy a mentir. Yo las leo porque de repente puede que uno esté cometiendo de buena persona el mismo error y necesita como ese exceso que te diga así como, ¿sí? Entonces sí. Y también sigo como de repente a muchas cuentas de psicólogos o psicólogas que suben como contenido bacán y aprovecho como también de aprender yo, ¿sí? Eso les puedo recomendar yo. ¿Alguna pregunta, comentario, sugerencia? ¿Qué les pareció el curso? ¡Qué linda! ¡Qué lindo! ¿Algo más antes de que termine el curso? ¡Qué linda, Cami! ¿No? No, no sé si se fijan, como que todos mis libros están como con estas notitas. Una media ñoña. Ya, ¿nada más? ¿Seguras? A eso estamos. Ya, corazonas.
Cualquier consulta, duda que salga durante su interpretación, me pueden preguntar por el curso, por interno, y yo no tengo ningún problema en ayudarlas a interpretar las primeras veces. ¿Sí? Cualquier duda que salga entre medio, me consultan y no tenemos ningún problema. Ah, lo otro, ya espero mañana enviar como los nombres de las personas por si quieren hacer la práctica, y ya como desde mañana empieza a correr una semana, ¿sí? Para las prácticas y la certificación. Me había olvidado, ¿sí? Así que ya ahí estamos hablando con ese detallito y cualquier cosa me preguntan por internet, ¿vale? ¿Vale? Oh, ya. Estamos hablando entonces, que descansen. Hasta pronto, espero verlas en otro curso. Nos vemos.